Buenos días, bienvenidos a esta su cátedra Fundamento Legal del Sistema Educativo. Les habla su facilitadora, Yuraima Coronel. Para mí es un placer compartir este espacio de aprendizaje con ustedes, el cual nos va a permitir ahondar en una temática tan importante como es el fundamento legal del sistema educativo. Antes que todo, me gustaría que conozcan un poco acerca de mí. Soy licenciada en gerencia, pedagogo de educación, magíster en planificación educativa, abogado. En este momento estoy terminando una maestría en Derecho Procesal Penal. Por ello, pues, quiero decirles a ustedes que son bienvenidos a esta su casa de estudios, el IESI, en nombre del doctor Javier Elías Méndez Márquez, la doctora Dani Soledad Méndez Márquez y el doctor Oscar Duarte, nuestras autoridades, para los cuales es un placer que ustedes estén en este momento compartiendo esta aula virtual de aprendizaje conmigo. Para nosotros los educadores es de suma importancia en el mundo globalizado en el que estamos inmersos en la actualidad, también en la situación que se ha derivado producto de la situación pandémica mundial. Estos espacios de aprendizaje virtual son una herramienta fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje, para evitar que el sistema educativo colapse. Entre otros aspectos importantes a considerar por nosotros los educadores, hay un aspecto muy importante de todo el sistema educativo mundial, que es el fundamento legal. Todas aquellas leyes, decretos, resoluciones que le dan fundamento legal a la educación en determinado país. Nuestra asignatura, posteriormente, probablemente mañana ya está subida en plataforma, el plan de evaluación. Nosotros la asignatura está dividida en 4 unidades. La primera unidad la vamos a desarrollar a través de un mapa conceptual. Ese mapa conceptual, lo que vamos a disertar a continuación, va a ser la base de ese mapa conceptual que ustedes van a realizar. En la segunda unidad, que es el ordenamiento jurídico, también lo vamos a desarrollar el día 5 de febrero, con el favor de Dios, en otro encuentro sincrónico, donde yo voy a desarrollarles los temas más importantes de esta unidad, la cual va a ser evaluada a través de un trabajo monográfico. En la tercera unidad la vamos a manejar a evaluar de un ensayo o un esquema. Les doy las dos alternativas para que ustedes decidan con cuál de las dos actividades. Y finalmente, la última actividad se va a hacer a través de 3 herramientas, o una red semántica, un verbo icónico o un mapa mental. Todas estas actividades van a tener una ponderación de 25%. También vamos a tener dos foros que se van a hacer inherentes a la unidad 2 y a la unidad 3. Posteriormente serán subidos en su fecha a la plataforma y se les será notificado por esa vía. Ese foro, yo le doy una ponderación del 10% sobre alguna actividad faltante de ustedes, o en su defecto sobre una actividad que hayan tenido ciertas debilidades y su evaluación no haya sido la más esperada por ustedes, ni la que yo aspiro que ustedes obtengan. De todos modos, la planificación la van a ver en la plataforma, y no hay mucho ahorita más de que tenemos que hablar de ella. Vamos a ahondar en la temática que nos compete a la unidad 1, que son las nociones generales del derecho. Esta unidad comprende una serie de conceptos, por ello que la vamos a desarrollar en la evaluación a través de un mapa conceptual, una serie de conceptos inherentes al derecho que son muy importantes que los educadores los conozcan a la hora de ellos tener que hacer uso de todas las leyes y decretos que fundamentan el sistema legal educativo colombiano. Hay muchos educadores que carecen de estos conocimientos.
Por ello, pues se considera en el pensum de estudio de la carrera y en esta unidad muy importante darles como un englobe a manera general de todas estas nociones generales del derecho que son de suma importancia conocer para todo educador y para todo ciudadano que cumpla algún rol, bien sea del proceso de enseñanza o bien sea en el de aprendizaje, porque debemos conocer nuestros derechos y nuestros deberes. Por lo menos el derecho. El derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Entonces, a grosso modo podemos decir que el derecho son las normas aquellas donde nos indican a nosotros nuestros deberes y nuestros derechos. Porque como se dice en el argot jurídico, sus deberes empiezan donde terminan mis derechos. Y así sucede con la otra persona. Así como nosotros tenemos que tener conocimiento, la mayoría de las personas actualmente conocen mucho de sus derechos, pero ignoran u obvian, de acuerdo a su conveniencia, sus deberes. Entonces también es muy importante que nosotros tengamos muy en cuenta esto. Por lo menos el objeto del derecho es una facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida, o la facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece a nuestro favor, o que el dueño de una cosa nos permita en ella. Fíjate, el objeto del derecho es los deberes y los derechos de cada quien. Ese es el objeto. Así como yo tengo una facultad para hacer legítimamente lo que a mí me conduce a hacer, mi fin de vida, ¿verdad? Eso es mi derecho, pero es la facultad de hacer o exigir lo que la autoridad establece, son las normas, son los deberes. Entonces, por eso es tan importante nosotros tener muy mm, claro qué son cuál es el objeto del derecho. Durante la historia del derecho, desde que él pasó a formar parte de la vida de todas las sociedades, porque el derecho apareció hace muchos años en las sociedades a fin de regular la actuación de las personas, a fin de poner normas para saber qué debo y qué no debo hacer. Ello va muy de la mano a la ética y muy de la mano con los valores. Entonces el derecho se ha dividido a grosso modo en derecho público y derecho privado, aunque en realidad de estas dos categorías se encuentran muchas subcategorías que hacen del estudio del derecho uno de los campos más amplios del quehacer humano. ¿Por qué es tan amplio? Por lo mismo, porque como es toda la actuación, deberes y derechos de las personas, su campo de acción es bastante amplio. Aquí a grosso modo tenemos que hay derecho administrativo, ambiental, el civil. El civil es bastante amplio porque él es el derecho de las personas, las obligaciones y todo aquello que tiene que ver con la persona civil, sucesiones, bueno, en fin, está el derecho militar, el de familia, los derechos humanos, el económico, el informático, el derecho internacional, que es un aspecto muy importante de la actuación de los estados, cómo interactúan unos con otros, ese es el derecho internacional, un aspecto muy importante del derecho. El derecho comunitario, el laboral, que ese bastante lo conocemos nosotros por cuanto, dado nuestro trabajo, siempre uno está pendiente de qué indica o qué dice el derecho laboral. Está el derecho penal, que es el que castiga, el que impone las penas producto de un hecho punible. El derecho político, el derecho constitucional, también muy importante en todo país. El derecho procesal, que se divide en administrativo, civil, laboral, probatorio, penal y constitucional. El derecho notarial y registral, el derecho religioso y eclesiástico, el fiscal, el derecho aduanero, el derecho natural, entre otros. Estos son los que son como más inherentes a nuestra actuación como docentes. La fuente del derecho, el término de la fuente del derecho designa eh, este, mm, que la fuente del derecho es todo aquello que contribuye a crear las reglas jurídicas que son aplicables a las personas. Las fuentes del derecho de la antigüedad, o sea, como las principales fuentes del derecho fueron la religión y las costumbres.
La religión pues ha marcado durante muchos años la actuación de las personas y las costumbres. En el argot popular, me imagino que muchos de ustedes han oído aquel decir de que la costumbre se hace ley. En el derecho, las costumbres, la repetición de una acción o de una actividad o de un hecho se vuelve ley. Se convierten en costumbres, en leyes que posteriormente pues pasan por una serie de procesos de estudio y de análisis por los entes encargados de dictaminar las leyes de determinado país. Las leyes es una norma jurídica dictada por el legislador, es un precepto establecido por una autoridad competente. Por lo general en los países, las leyes, en la mayoría de los países latinoamericanos, las leyes las determina la Asamblea, el Senado, ellos son los que determinan las leyes de cada país. Ella tiene como finalidad de fundamentar o sustentar los deberes y los derechos de los ciudadanos de determinado país. Las costumbres, como lo dije inicialmente, es una forma inicial del derecho consuetudinario que consiste en la repetición constante de un acto que con el paso del tiempo se vuelve obligatoria y por necesidad es un consentimiento colectivo y apoyo del poder político, que en muchas oportunidades llega a convertirse en ley, como lo citamos anteriormente. Y la jurisprudencia son resoluciones y órdenes emitidas por los órganos judiciales, los máximos tribunales de justicia de un país dictan estas sentencias que por lo general van a crear un precedente sobre un tema o sobre un hecho punible bastante significativo. La jurisprudencia en muchos países se puede convertir en una fuente de derecho directa o indirecta. Nosotros los abogados utilizamos mucho las jurisprudencias para sustentar o fundamentar un escrito nuestro en un caso que se lleve, por cuanto, para ponerles un ejemplo, se está defendiendo a un imputado por por un homicidio culposo, por un objeto de omisión o por lo que se dice en el arco un poco popular, lo hizo sin querer queriendo. Yo hice una actuación indebida y por ello generó la muerte de una persona. Entonces, el abogado busca jurisprudencias de casos similares a ese, donde se puede sustentar en el fallo que haya dictado los tribunales en ese momento, para, bien sea para minimizar o para desvirtuar el problema en que está el caso que está llevando. La analogía en derecho significa relación de semejanza entre cosas distintas. Es un caso concreto aplicado, su uso en el ámbito del derecho. Es un método o norma jurídica que se extiende por identidad de los casos comprendidos en ella. Es algo así como similar también a la actividad, al beneficio que nos presta la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque en el derecho nosotros tenemos que buscar mucho algo que se asemeje al caso que nosotros estamos llevando para poder tener manera de sustentarlo o o en su debido desvirtuarlo de acuerdo a la posición que en ese momento tengamos, bien sea de defensa o bien sea de imputación. La doctrina hace referencia a estudios llevados a cabo por los juristas a fin de comprender los temas relacionados con el derecho, como las normas, el orden jurídico y las instituciones. En el derecho, la doctrina es sumamente importante por cuanto ella nos permite conocer todo aquel conglomerado de temas y de tratados y de resoluciones analizadas por los jurisconsultos expertos en el derecho, que nos van a permitir en un momento determinado en el ámbito educativo que necesitemos hacer uso de alguna de estas leyes. La norma, como su nombre lo dice, ella es la que da el ordenamiento del comportamiento humano. La autoridad competente
la indica con criterio de valor y cuyo cumplimiento lleva a una pena. Si usted no cumple con determinada norma, por lógica va a tener una pena, un castigo. Ella impone deberes y confiere derechos. Fíjense cómo se va concatenando en el derecho su objeto, que es los deberes y los derechos de las personas. El Estado de Derecho se refiere al principio de gobernanza por el que todas las instituciones y entidades públicas y privadas, incluyendo el Estado, están sometidas a las leyes que se promulgan para hacer cumplir por igual los deberes y los derechos de las personas. Ellas tienen que ser compatibles con las normas y los principios. El Estado de Derecho es como aquella facultad o aquel beneficio que tenemos los pobladores de determinado país de tener garantía de que las normas y las leyes sean aplicadas conforme a derecho. El principio de la legalidad es aquella virtud de la cual los poderes públicos están sujetos a la ley, de tal forma que todos sus actos deben ser conforme a la ley, bajo la pena de invalidez. Dicho de otra forma, es inválido todo acto de los poderes públicos que no sea conforme a la ley. Este principio de legalidad va de la mano con el Estado de Derecho. Fíjense como vuelvo y le ve como en el derecho todo se va eh, concatenando el uno con el otro. Este principio de legalidad me va me va a dar a mí como la certeza como ciudadano de que cualquier acto, bien sea donde me van a imputar o me van a defender, esté sujeto a a lo que determina la ley, que no, o en su defecto, esta actuación será determinada como inválida. La pirámide de Kelsen, la pirámide de Kelsen pues es bastante conocida por todos, imagino que la mayoría saben, la han visto. La pirámide de Kelsen es un ordenamiento piramidal que lo hizo un jurisconsulto muy importante, Kelsen, que él determina, de acuerdo a la pirámide, el ordenamiento jurídico de un país. La mayoría de los países lo tienen muy similar. En derecho, sobre todo de este lado del occidente del mundo, nosotros, nuestro derecho está derivado del derecho romano. Por tanto, la mayoría de constituciones, fundamentos legales y todo de los países son muy similares, no son iguales, porque cada uno se adapta a la tipología de cada país y a su institucionalidad fundamentada en su Carta Magna, pero por lo general son similares. La pirámide de Kelsen arriba, en su vértice superior, están los tratados y acuerdos internacionales, todos aquellos convenios, resoluciones a las cuales el país nuestro está adscrito. Esto forma parte del derecho internacional, el derecho internacional público, que son todas aquellas normas que nosotros como Estado firmamos con otros estados para mejorar la convivencia de los países. Luego de esos convenios internacionales, en la rama de la educación, tenemos las determinaciones de la UNESCO. La UNESCO es el ente rector de las normas de educación a nivel mundial. Entonces nosotros, por lo menos en nuestro país, tenemos arriba la UNESCO, algún acuerdo internacional educativo que firme Colombia con otros países o con otras instituciones ONG, como la UNICEF, como todas, ACNUR. Entonces, esas van en la pirámide de Kelsen arriba. Luego vienen las leyes orgánicas dictaminadas por el Ejecutivo de cada país. Luego vienen, estas leyes son ordinarias, vienen los decretos, los reglamentos, las ordenanzas, las sentencias. Ellas van bajando de acuerdo a su orden jerárquico. Por supuesto que en nuestro país y en la mayoría de los países, la orden suprema, la ley suprema es la Constitución. En Colombia es la Constitución política. Este es un texto de carácter jurídico-político de poder constituyente que se fundamenta según la norma y el ordenamiento de cada estado, como la norma que recoge, define y crea los poderes constituidos, limitándolos al servicio de las personas. Es nuestra Carta Magna la que nos certifica nuestros derechos y nos tipifica nuestros deberes.
Nuestra Carta Magna también tiene deberes y también tiene derechos. El reglamento es un documento que especifica una norma jurídica para regular todas las actividades de los miembros de una comunidad. Por lo tanto, según la mayoría de la doctrina jurídica, se trata de una de las fuentes del derecho, formando pues parte del ordenamiento jurídico. Los reglamentos en el ámbito educativo son muy comunes, de acuerdo a cada país. Los decretos también son normas expedidas por el Poder Ejecutivo o la Asamblea Nacional que estipula una ley, un proyecto que ha sido aprobado y posteriormente es emanado al ente para el cual se implementó, por lo menos en el argot educativo, son las leyes que determinan cómo está dividido el sistema educativo, las leyes que nos dictaminan cómo va a ser la actuación de los entes involucrados en el sistema educativo, sus deberes, sus derechos, cualquier tipo de sanción, exigencias, todo aquello que dictamine la forma como se va a manejar desde el punto de vista legal el sistema educativo. Las resoluciones son documentos que emanan las autoridades en el uso de sus funciones sobre los asuntos de su competencia. Tienen como fundamento la Constitución, las leyes, los decretos, entre otros. Las resoluciones en el ámbito educativo se dan también mucho, porque ellas van a permitir de una u otra manera modificar, sustentar o desvirtuar algún aspecto de la ley, por lo menos en nuestro caso la ley de educación, que con el uso, con el tiempo, con el manejo, le han visto ciertas fallas, entonces dictaminan una resolución para mejorar ciertos aspectos, para derogarlos o en su defecto para mejorarlos. Las circulares, muy comunes también en el ámbito educativo, es una comunicación dirigida por una autoridad superior a una inferior sobre el mismo tema y con el mismo propósito. Este es el procedimiento empleado de las autoridades superiores para transmitir a las inferiores sus instrucciones y sus decisiones. En el ámbito educativo, como se lo dije anteriormente, son de mucho uso. Nosotros utilizamos mucho las circulares, e inclusive dentro de las instituciones. El director, los directivos de la institución, cuando van a hacerle llegar alguna comunicación de manera general, alguna resolución o darle a conocer de repente algún aspecto, bien sea positivo o negativo de la institución, por lo general lo hace a través de las circulares. Las ordenanzas, este término incluye los reglamentos que están subordinados a la ley. De acuerdo al ordenamiento jurídico, las ordenanzas pueden prevenir de las autoridades civiles o militares. Se utiliza mucho las ordenanzas a nivel un poco más micro en cada estado. Por lo menos en Venezuela se utiliza mucho las ordenanzas a nivel municipal. Los entes de los consejos municipales emiten estas ordenanzas fundamentadas en las leyes superiores para dictaminar o para derogar cualquier actividad de la actuación de su municipio. La derogación en el derecho es el procedimiento el cual deja sin vigencia una orden que está, bien sea de un rango de ley o inferior. Por lo menos en nuestro ámbito educativo es muy común la derogación. Se deroga el artículo tal de la ley de educación colombiana. El artículo tal es derogado y en su efecto va a ser por tal artículo. Entonces, esa es la derogación cuando una ley deja de funcionar por otra o en su defecto la eliminan por completo ese aspecto. Y la vigencia de las leyes, los decretos, como la de todo ordenamiento jurídico de carácter general, es de calidad obligatoria de las mismas y a la vez el tiempo en que se encuentren en vigor y son por lo mismo aplicables y exigibles. La vigencia de la ley la dictamina el ente que la promulgó. Por lo general, tiene que ser una ley como muy estudiada a través del tiempo, muy criticada o muy analizada
para derogarla por completo. Por lo general esas leyes se van modificando. Los códigos penales son unos que se van modificando al paso del tiempo de acuerdo al mejoramiento para mejorar los aspectos de penitenciarios de un país, la parte civil también para mejorar cualquier aspecto que no esté siendo bien acogido para dictaminar dictaminar la ley en alguna actuación de las personas. Entonces esas leyes se van derogando por otras, pero por lo general no las eliminan por completo. Yo quiero compartir con ustedes este mensaje de nuestro libertador. La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. Es uno de los pensamientos de nuestro libertador que me parece tan bonito, porque la justicia es como decir la madre, el alma mater del derecho. El derecho se crea para impartir justicia, para dictaminar deberes y derechos de las personas de determinado país, para de una u otra manera direccionar toda aquella actuación de las personas en determinado momento y en determinada acción. Bueno, mis queridos participantes, solamente basta con concluir de esta manera nuestro encuentro sincrónico. Les voy a subir el plan de actividades. Anexo al plan de actividades también les voy a anexar una serie de orientaciones que yo siempre les doy relacionadas en cómo hacer un mapa conceptual, qué es un mapa conceptual, un trabajo monográfico, en qué consiste, más o menos ciertos tips para hacerlo, un ensayo, cómo se hace un ensayo, cuáles son los aspectos más importantes de hacer un ensayo, un esquema. El esquema es muy importante, aparte para nuestro trabajo formativo, como cuando estamos aprendiendo. Bueno, en la maestría es muy importante aprender a hacer esquemas, porque el esquema le permite a uno sintetizar un tema y colocar los aspectos más importantes, que a la hora de que uno lo está leyendo, revisando, se da cuenta de qué se trata, sin necesidad de ponerse a escribir todo, de llenar el espacio que está haciendo de una actividad de tanta información. Nada más con colocar los aspectos más importantes, ya sabemos, ese beneficio nos lo da un esquema. La red semántica, el verbo icónico o el mapa mental son también herramientas educativas muy importantes que me imagino que ustedes ya tienen que, en su actuación educativa de la maestría, ya tienen que haber trabajado en varias oportunidades. La red semántica le permite hacer un ordenamiento de acuerdo a una secuencia de acciones también, o de actividades que uno va a realizar sobre determinado tema. El verbo icónico es muy visual, porque el verbo icónico le permite a uno, a través de una figura, por lo general son caricaturas, dibujos, que le permiten a la persona dar información sin necesidad de escribir. Por lo menos es muy común para nosotros, los niños ven la M de McDonald's y ya saben que eso es McDonald's, si no sepan leer. ¿Por qué? Porque esa representación visual le permite a la persona tener conocimiento de qué se trata. Una representación muy común del verbo icónico, que muchas personas pues no lo saben cuando la ven, son las leyes de tránsito. A la derecha, a la izquierda, no haga esto, no haga aquello. Las normas de seguridad, de seguridad industrial, que todas son con figuras que la persona verlas sabe de qué se trata. Eso es verbo icónico. Muy importante para nosotros plasmar información. Lo mismo los mapas mentales. El mapa mental también es muy parecido al verbo icónico. Todos estos, tanto el mapa conceptual, los ensayos, los esquemas, las redes semánticas, tienen un orden. Siempre en el mapa conceptual, por lo menos nosotros colocamos arriba el tema principal y ahí se van derivando todos los demás
todos los demás aspectos que nosotros vamos a desarrollar de un tema en general. Por lo menos ustedes van a hacer un mapa conceptual, ¿verdad? Para la primera actividad, que son sobre las nociones generales del derecho. Entonces, se sobreentiende que el tema principal de ese mapa mental que ustedes van a desarrollar arriba se tiene que llamar nociones generales del derecho. Y de ahí empiezan a derivarse todas las partes que nosotros desarrollamos en el día de hoy. Así hacemos un mapa conceptual, por lo menos el mapa mental de las nociones generales del derecho, nosotros lo pudiésemos hacer a través de imágenes. La Constitución, la pirámide de Kelsen, una fotico, se dieron cuenta ahí a grosso modo en las actividades, ya que yo a cada una le coloqué una fotico, una circular, un decreto, la pirámide de Kelsen, la Constitución, el reglamento, todo aquello nos permite a nosotros, la norma, el Estado, principio, todo ello nos permite a nosotros al ver la figura, saber de qué se trata. No, cuando nosotros vemos la imagen del derecho con la balanza y con la venda en los ojos, ya todo el mundo sabe inmediatamente, ese es el derecho. Entonces, esa es la importancia que tiene los mapas mentales, los verbos icónicos para nosotros en nuestro ámbito. También puede ser utilizado por nosotros en nuestra labor profesiográfica, enseñarle a nuestros estudiantes cómo aplicar estas herramientas para su aprendizaje. Cuando se está haciendo por lo menos un mapa mental, el estudiante tiene que saber de qué se trata el tema. Hoy día tenemos el aliado fundamental que es Google, el cual nos va a permitir a nosotros obtener toda esa información. Pero si nosotros no sabemos el tema, no tenemos la teoría de saber de qué se trata, no lo podemos plasmar. Si yo por lo menos no tengo ni pequeña idea de qué es la pirámide de Kelsen, yo no puedo buscarla en Google para hacerla, determinarla en un dado caso que me manden a trabajar algo sobre la pirámide de Kelsen. Entonces, ¿qué siempre les aconsejo yo a mis participantes? Busquen la teoría y luego en otra pestaña la imagen. ¿Para qué? Para que usted vaya aprendiendo a hacer la semejanza y tenga la secuencia de cómo va a ser su mapa mental, cómo va a ser su mapa conceptual, su red semántica, su verbo icónico. Y el trabajo monográfico pues es muy común por todos nosotros, siempre hemos hecho trabajos monográficos. Trabajo monográfico no te pasa de 15, 17, 18 cuartillas u hojas. Un trabajo monográfico de 50 hojas ya es un trabajo especial, un trabajo de investigación más fuerte, es algo sencillo, con su bibliografía, les aconsejo. Es muy importante decir de dónde, cuál es la fuente de la que nosotros obtuvimos esa información. Para nadie es nuevo que todo en las leyes, todo en nuestro ámbito, ya otros han escrito sobre ello. Yo para hablar de la Constitución tengo que leerla, pero si yo nombro en mi trabajo la Constitución Política de Colombia en 1991, al final en las referencias yo tengo que colocar Constitución Política de Colombia en 1991, resolución tal, gaceta tal. ¿Por qué? Porque yo tengo que nombrar de dónde la saqué. Si yo utilicé un libro por lo menos de Chandía, que ese es en derecho, yo tengo que dentro de mi trabajo nombrarlo, Chandía, año tal, página tal, y al final también hacerlo. Eso es muy importante. Si lo saqué de una página de internet, que ahorita todo lo conseguimos en Google, usted tiene que nombrar de qué página lo sacó, cuál es el link el link no saben, ustedes saben que nos aparece arriba cuando buscamos un tema. Les aconsejo y les recomiendo mucho el Google Académico. El Google Académico nos permite tener acceso a información de fuente bastante certificada, de revistas indexadas, de todas aquellas informaciones científicas de determinado tema que nos dan la garantía de que son reales, son auténticas y son actualizadas y son inherentes a la temática que nosotros estamos desarrollando. No irnos a buscar temas
tan vagos y tan normales como El Rincón del Vago, como monografías.com, como Wikipedia. No es que lo esté desvirtuando, no, pero eso a nosotros ya en nuestra posición de magíster tenemos que tener acceso a una información de carácter más científico, más importante y más inherente a nuestra actividad educativa. Bueno, ha sido un placer para mí haber compartido este espacio de aprendizaje. En la planificación está mi número de WhatsApp, por ahí nos podemos comunicar. De todos modos, la universidad ya abrió un WhatsApp para la asignatura, en la cual ustedes me pueden hacer llegar sus inquietudes, yo con mucho gusto le respondo. Todas las actividades, todas son a través de la plataforma. En un caso pero muy extremo que pudiese ser por otra vía, tiene que ser previa autorización de la coordinación de posgrado de la universidad. Que para eso nosotros tenemos un aula virtual muy amplia, bastante didáctica, que nos permite interactuar a través de ella, sin necesidad de tener que recurrir a otras vías. Entonces, no queda más nada que nos seguiremos viendo en el próximo encuentro sincrónico. Ha sido para Yuraima Coronel un placer compartir con ustedes. Buenos días y hasta luego.